Então, Rosa, obrigada por teres vindo para uma das nossas sessões dos livros do Mira, e para te dizer que nós já lemos o teu livro, eu a falar e da Odete, que programamos a sessão, e gostamos muito do livro. E vamos então começar a falar sobre ele. Mas antes, queria também dar as boas-vindas a todos que vieram à sessão, começar um bocadinho mais cedo que o normal, e desejar-te umas boas-vindas aqui à nossa sessão, Rosa. Então, vou começar por fazer uma breve apresentação tua. Se quiseres acrescentar alguma coisa ou corrigir, estás à vontade. Tu és formada em Psicologia e Jornalismo, és uma jornalista e uma escritora com muitos prémios, tanto dos livros que escreves como dos teus artigos que escreves para o El País, e depois dás aulas nas universidades de língua espanhola, mas também de língua inglesa, portanto dás aulas de periodismo, de jornalismo, também nos Estados Unidos, por exemplo, e depois entrevistas pessoas famosas, e as tuas entrevistas são até objeto de estudo, as tuas práticas e as tuas técnicas de investigar. Portanto, é um prazer enorme ter-te aqui conosco. E quanto a este ensaio, escreveste-o, ainda há pouco estava a falar com a Odete exatamente acerca disso, escreveste-o como se estivesse a conversar com os teus leitores. E nós sentimos-nos perfeitamente como se estivesses ali ao teu lado e se estivesse a falar connosco, o que dá logo uma grande aproximação connosco, e também os temas que tu abordas e as questões que tu abordas, que são tão sensíveis, mas que nos afligem tanto a nossa vida. Por isso são tantas as questões que eu comecei, quando pensei, vou falar com a Rosa, agora nem sei sequer para onde vou começar. Mas então pensei, vou começar pelo princípio e por um tema e uma questão que eu até acho que é transversal. Percebes? Transversal quer dizer que vais abordando sempre esta questão ao longo da tua obra, que é a infância. E tu dizes, tens uma frase na página 10, eu queria dizer que tenho também de ler, porque sabes que nós temos um amigo aqui destas sessões que se encarrega de fazer as leituras, mas hoje teve um compromisso oficial, não pode estar aqui, e eu vou ter de cobrir estes espaços de leitura. Então, na página 10, acerca da infância, tu dizes o seguinte, deixa cá ver, página 10. Tu dizes o seguinte, isto é algo que ocorre com muita frequência. Vamos crescendo e um dia, de repente, damos-nos conta de que aquilo em que acreditamos firmemente na infância era uma falsidade ou uma palermice. A vida é uma reescrita constante do passado, uma desconstrução da infância. E eu concordo absolutamente. Queres comentar e portanto, falar sobre a infância, a importância da infância ao longo do livro e a importância da infância para cada um de nós, no nosso percurso de vida? Bueno, muchas gracias por tus palabras, Lucia. Y una cosa, no terminé psicología, estudié hasta cuarto nada más. Me faltó un año y estudié psicología porque tenía ataques de pánico y pensaba que estaba loca. Y en aquella época, en mi clase social y en mi época, pues nadie te llevaba al psiquiatra, así que pues estudié psicología para ver qué me pasaba, que yo creo que es por lo que estudian psicología el 98% de los psicólogos
Y no está mal, porque eso hace que estén más cerca de sus pacientes, ¿no? Es decir, yo creo que estudian porque piensan que están chiflados, que están locos, ¿no? Pero bueno, la infancia, decía Wordsworth, bueno, hay un verso precioso de Wordsworth que dice: el niño es el padre del hombre, queriendo explicar eso, ¿no? Que venimos del niño que fuimos. Y es verdad, pero por otro lado, yo no creo en ese determinismo, soy muy voluntarista y creo que uno puede, sale de ahí, pero puede hacer con eso algo propio, ¿no? De hecho, he escrito una novela que se llama El corazón del tártaro, que está traducida también aquí al portugués, que trata exactamente de eso, de cómo sales de una infancia marcado y a pesar de ello puedes construirte una vida. En El peligro de estar cuerda se habla mucho de eso también. Se habla de que en realidad no somos, somos títeres, marionetas del azar. No podemos elegir nada de lo que nos sucede, pero sí podemos elegir qué hacemos con lo que nos sucede. Y a veces hay un abanico de elección muy pequeño, pero siempre hay un abanico de elección. Y en ese abanico de elección te juegas tu vida, te juegas la marca de tu vida, te juegas tu destino, te juegas cómo vas a vivir. Porque los humanos, eso se cuenta mucho en El peligro de estar cuerda, somos, y en toda mi obra, somos sobre todo una narración, somos palabras en busca de sentido. Decía el filósofo griego Epicteto, el filósofo estoico Epicteto, que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Es decir, que si tú cambias la narración de tu vida, cambias tu vida. Por eso hay tantas terapias que se basan en cambiar la narración. Por ejemplo, el psicoanálisis clásico, para curar, lo que hace es cambiar tu narración, la narración tuya de la infancia. Y somos un puro cuento, somos en realidad todos los seres humanos somos novelistas, autores de una novela que es nuestra vida, porque esa novela la vamos escribiendo, la vamos inventando. La memoria, por ejemplo, la memoria es un invento. Creemos que recordamos cosas, pero no es verdad. No las recordamos, las inventamos. Tengo un hermano con el que a veces cambio recuerdos de cosas que hemos vivido de niños, ¿no? Juntos. Os habrá pasado a todos vosotros. Y bueno, te aseguro, Lucia, que los padres de mi hermano no son mis padres. No tienen nada que ver. Él se ha inventado unos padres y yo me he inventado otros, ¿no? Y además es un cuento, la memoria es un cuento, es ficción. Y además es un cuento en construcción, es un cuento que va cambiando a lo largo de la vida. Lo que yo hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Así que sí, la infancia es el lugar desde donde salimos, pero con eso luego hacemos infinitas cosas, podemos hacer infinitas cosas. De hecho, podemos inventarnos, contarnos una infancia distinta, completamente distinta. Y con contarte una infancia distinta, cambias tu vida. Así que yo lo que creo sobre todo es que los seres humanos somos una creación de nuestras propias palabras. Mira, hay un ejemplo que lo cuento, creo, en La ridícula idea de no volver a verte. Por ejemplo, en 2015, me parece que fue, el año 2015, se hizo el estudio más grande que se ha hecho hasta ahora sobre la depresión. Lo hizo la Organización Mundial de la Salud junto a 23 instituciones de 18 países distintos, entre ellos España. No sé si estaba Portugal. Y la muestra del estudio sobre la depresión era enorme. Se entrevistó
a más de 83.000 personas, una muestra enorme. Se les preguntaba todo tipo de cosas. Era para intentar saber qué elementos podían desencadenar una depresión grave, ¿no? Entonces se estudió la edad, la clase social, el dinero, la educación recibida, de todo, miles de cosas, ¿no? Y una de las cosas que descubrieron es que la gente viuda, los viudos y las viudas, en 12 países, no, en general, perdón, los viudos y las viudas en general, ser viudo o ser viuda no predisponía a tener una depresión grave, en general. Y sin embargo, ser divorciado o divorciada en 12 países de los 18 predisponía a tener una depresión grave. Y ahora te preguntas, a mí ese resultado me pareció chocante, me pareció muy raro, porque además yo soy viuda y no me lo podía creer, ¿no? Entonces te preguntas, ¿qué es lo que les falta a los divorciados y a las divorciadas que no nos falta a los viudos para que puedan tener más predisposición a una depresión grave? Pues no, lo que les falta no es el ser amado, evidentemente. Lo que les falta es un relato consolador, un cuento consolador, una narración consoladora, porque cuando eres viudo o viuda, cierras esa parte de tu vida y te la puedes contar de una manera consoladora, de tal manera que puedes seguir viviendo. Pero cuando tu ex marido o tu ex mujer están todavía por ahí dando la lata y fastidiando, no puedes contarte un relato consolador, ¿no? Entonces, somos sobre todo un relato. Así que la infancia influye, pero influye menos que nuestra fantasía y nuestra imaginación. E a infância também, o que são infâncias normais e o que não são infâncias normais, depois as pessoas, a partir dessas infâncias, poderão ser consideradas normais ou estranhas, como tu falas aqui, e o que é realmente a normalidade e a estranheza? Es que la normalidad no existe. La normalidad no existe. Nos engañan, nos dicen que lo normal es sinónimo de lo más habitual, de lo que hace más gente, pero es mentira. En la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que es una de las mejores universidades del mundo, hicieron un estudio también en el año 2018 y concluyeron esto que estoy diciendo, que la normalidad no existe, que aquello que llamamos normalidad no es más que la media estadística de todas las posiciones de los seres humanos frente a un punto determinado. Así que no debe de haber en el mundo ni un hombre ni una mujer que atine con la media estadística en todos sus parámetros, en todas sus maneras de ser. Es decir, todos nosotros, todos, somos divergentes en algo de la media, de la supuesta normalidad. De manera que la normalidad no existe, lo que existe, lo que es normal, es ser raro en una amplia gama de rarezas. Hay algunos que son muy raros, y otros que son menos raros. Pero incluso los que son muy raros, seguro que hay millones de personas iguales. Cuidado con los micrófonos, que entra ruido, ¿no? Incluso los que son muy raros, seguro que hay montones de personas iguales. Siempre cuento una anécdota graciosa. Hace bastantes años, una amiga de unos amigos míos, yo la conocía poco, pero me parecía, y seguro que era, una mujer súper serena, tranquila, paz, con mucha paz, ¿no? Te serenaba, te tranquilizaba. Y una mujer que me parecía sumamente, pues, centrada en el mundo, ¿no?
Entonces un día me contó que cada vez que se cortaba las uñas de las manos y de los pies, guardaba los recortes de uñas en cajitas de cerillas. Y que cuando se había separado, le había mandado una de estas cajitas de cerillas a su ex. Bueno, a mí eso me pareció tan chocante, me pareció tan raro, tan singular, que lo escribí en un artículo del País, del periódico en el que trabajo, ¿no? Esto fue hace como 20 años o más. Lo escribí en El País y ahora viene lo más interesante. Y es que me escribieron como 5 o 6 lectores diciéndome que ellos hacían lo mismo. Supongo que no mandar, sí, increíble. Supongo que lo de mandar la cajita al ex marido no, pero lo de guardar los recortes sí. Y desde que ha salido este libro, que me están pasando cosas increíbles con este libro, pues me ha vuelto a pasar, ¿no? Por ejemplo, en Fuenlabrada, que es una ciudad dormitorio cerca de Madrid, hice una presentación del libro y conté esto que acabo de contar. Y al terminar yo de hablar, la moderadora, la presentadora, me dijo, sí, sí, eso le pasa a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y en México me pasó una cosa genial. Cuento esta historia de la mujer que se guardaba los recortes de uñas y estaba en Querétaro presentando el libro y una mujer, una chica que estaba en la primera línea, se levanta y dice, pero eso es muy normal. Dice, eso es muy normal. Dice, y además tiene que ver con los hechizos amorosos. Dice, mi madre toda la vida se ha limado las uñas y ha mezclado el polvo de sus uñas con el azúcar del café de mi padre. Es maravilloso. Quiero decir que este libro lo que reivindica es la diferencia. Todos somos diferentes de esa norma que es mentira. Todos somos diferentes. Y ser diferente no es patológico. No es patológico ser diferente. Ser diferente es la verdad. Y lo que pasa es que desde que venimos al mundo, desde que somos muy pequeños, intentamos reprimir esas diferencias de norma. Las intentamos ocultar y que la gente no las vea. Con razón, porque si el niño va a la escuela y se muestra demasiado diferente de la norma, los otros compañeros lo abusan de él, lo maltratan, ¿no? Entonces, a veces desarrollamos unas estrategias de defensa tan radicales, tan fuertes, para que no se nos note esa diferencia, que es normal, la diferencia es lo normal, que a veces llegamos a la represión pura, a la represión clínica, que es la de quien no sabe siquiera que está reprimido. Entonces, con este libro, que me han pasado cosas increíbles, salió hace 1 año y algo en España y está siendo el viaje más bonito de todos los libros que he sacado. Nunca jamás he tenido una respuesta tan interactiva de los lectores, jamás. Entonces, viene gente y me dice, por ejemplo, con tu libro he descubierto cosas mías que yo tenía ocultas, porque las habían reprimido. O con tu libro he dejado de sentirme avergonzada de ser como soy, o avergonzado. O con tu libro me he sentido abrazada y me he sentido entendida, ¿no? Entonces, está siendo increíble porque me estoy riendo mucho y estoy llorando mucho. He llorado muchas veces con los lectores, con las cosas maravillosas que me han contado, emocionantes y preciosas, pero me he reído mucho también. Porque, por ejemplo, estoy firmando, ¿no? Y llega una lectora y me cuentan rarezas, me cuentan cosas. Llega una lectora y me dice, pues yo de pequeña chupaba baterías, ¿no? Y dices, bueno, muy bien, porque le gustaba eso de, ¿no? En la lengua. O me pasan cosas como, por ejemplo, estaba haciendo la promoción del libro en Buenos Aires, en Argentina. Y
las promociones pues son, ya sabéis, te metes en un hotel y no sales de ahí y haces entrevistas, entrevistas, entrevistas. Entonces, en una de las salas del hotel estaban preparando un set de televisión para rodar una entrevista de televisión. Y era una entrevista con Ernesto Tenenbaum, que es uno de los periodistas más conocidos de la televisión de Buenos Aires, a quien yo no conocía, cosa rara porque voy mucho a Buenos Aires y conozco a muchos, pero no lo conocía. Un hombre como de 50 y algo de años. Entonces ya me avisan de que está preparado el set, voy a la sala, entro y cuando te pasa eso, pues lo normal es que el periodista o la periodista venga y te diga hola, sobre todo si no te conoce. Hola, Rosa Montero, soy Ernesto Tenenbaum. Muchas gracias por venir a El Primer Café o como se llame su programa, ¿no? Pero no, entro en la sala y Ernesto, que estaba en la otra punta, viene como una flecha, viene corriendo y me dice, Rosa, tu libro, toda la razón, porque yo tengo una obsesión con la báscula. Me peso todos los días 30 veces. Me peso con chaqueta, me peso sin chaqueta, me peso con zapatos, me peso sin zapatos. Sé lo que pesa mi corbata. Bueno, y se pasó 10 minutos contándome TOCs, es decir, trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? O sea, manías, lo que comúnmente llamamos manías. Y tuvo luego el valor de contarlo en directo. Así que eso es un valor y además es lo que tenemos que hacer, normalizar la diferencia, porque la diferencia no es patológica, hay que normalizar lo que somos, lo que sentimos, las cosas que hacemos y que nos dan vergüenza porque parece que son raras, no son raras, eso es lo normal. Então, não são raras, mas, por exemplo, nós considerávamos até o Fernando Pessoa como um poeta, vou utilizar o teu termo em espanhol, raro. Porquê? Porque ele tinha ou escrevia sob o nome de vários poetas que ele criava na sua imaginação. E o que tu dizes no teu livro é que isso acontece com todos nós, quer dizer, cada um de nós não é apenas um eu, mas todos somos múltiplos. E a riqueza está em exprimirmos o mais possível todos esses eus. Porque de outra maneira estaríamos como se fosse numa prisão. É isso exatamente que o Fernando Pessoa diz. Vou ler-te o poema e depois tu comentas, está bem? Então, ele diz assim, é o Fernando Pessoa escrever sobre o nome dele. Sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. A gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, porque não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia. Ser eu não é ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Qué maravilla. Qué grande era Pessoa. Sí, evidentemente, él lo llevó al extremo, esto, pero es algo que creo que experimentamos todos los seres humanos. Hay una frase de un escritor maldito, poco conocido, que se llama Henri Michaud, y es una frase que me encanta, que dice, el yo es un movimiento en el gentío en la muchedumbre, ¿no? Entonces, en la muchedumbre, en el montón de personas que tengo dentro de mí, de personalidades, el yo en cada momento es como una voluta de humo, como un movimiento entre esas personas, ¿no? Como dice Pessoa, estar encerrado en tu única vida es una prisión, porque cuando venimos al mundo, venimos con todas las posibilidades del ser. Podemos ser millones de cosas, billones, todas las que queramos. Yo podía ser de bebé, yo podía ser
astronauta y trapecista, dos cosas que he querido ser de pequeña, de verdad, astronauta y trapecista. Y luego lo que pasa es que el tiempo, que es una especie de jardinero loco, te va cortando todas esas posibilidades del ser, todas esas vidas posibles, y te va dejando encerrado en una sola rama, que es tu verdadera vida. Que por muy bonita y maravillosa que sea, incluso la mejor vida del hombre más grande, de la mujer más grande, de Marie Curie, de Alejandro el Magno, da igual, la mejor vida siempre es mucho más pequeña que tus sueños, que tus posibilidades, que tus deseos, siempre mucho más pequeña, siempre es un encierro ante todo lo que pudimos ser, ante todas las cosas que podíamos ser. Así que efectivamente, por eso además es una de las razones por las que leemos, leemos para ser otros. Por eso es una de las razones por las que vamos al cine, por las que vamos al teatro, ¿eh? Porque todo eso nos permite salir del encierro de nuestra pequeña vida y ser otros, jugar a ser otros en un momento determinado, ¿no? Entonces, el descubrimiento de que éramos muchos dentro de nosotros, siempre cuento esto, ¿no? Está la novela de Stevenson, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson publicó El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1876, si no me equivoco, hace 150 años, hace siglo y medio. Si tú sales a la calle y le preguntas a cualquiera si sabe cuál es el argumento del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la inmensa mayoría de la gente te va a decir más o menos de qué trata. Pero si les preguntas si se han leído la novela, casi nadie se la ha leído. Entonces, lo extraordinario es que 150 años después de su publicación, todo el mundo sabe de qué trata esa novela, aunque no la hayan leído. ¿Y por qué? ¿Por qué ha calado tanto? ¿Por qué ha pasado a formar parte del conocimiento público, del conocimiento básico cultural de todos? Pues porque hace 150 años Stevenson puso palabras a algo que no podíamos saber porque no teníamos palabras para nombrarlo. Y es que dentro de nosotros somos muchos. Y esa conciencia de que dentro de nosotros somos muchos está ahí, la tenemos todos. En algunos casos es mucho más aguda, como en el caso de Pessoa, ¿no? Sí. Porque como digo también en El peligro de estar cuerda, los escritores, los artistas, que es uno de los temas del peligro de estar cuerda, es la relación entre la creatividad y lo que llamamos locura. Lo que mal llamamos locura, porque es una palabra muy poco precisa, la palabra locura. Creo que normalmente llamamos locura a la, al trastorno mental muy grave, a los psicóticos, ¿no? Realmente, la gente que tiene una psicosis. Pero hay muchos otro tipo de trastornos mentales, como por ejemplo los trastornos de pánico que yo tuve, son trastornos mentales. Yo he tenido un trastorno mental neurótico, no psicótico. Pero bueno, entonces, desde el principio de los tiempos se ha pensado que los artistas tenían una relación más cercana con la locura, con los trastornos mentales. Aristóteles ya se lo preguntaba, ya se extrañaba de que la gente artista estuviera más tendente al trastorno mental, ¿no? Y ahora las estadísticas demuestran, lo cuento en el libro, claramente que los artistas tenemos más tendencia, tenemos más posibilidades de tener trastornos mentales. Y entre todos los artistas, los que más, los escritores, los que más. Entonces, pues el trastorno mental también hay que hablar de ello, también hay que sacarlo a la luz, también hay que sacarlo del estigma social, del silencio, del desconocimiento, ¿no? Porque además el trastorno mental forma parte de lo que el ser humano es.
Dice la Organización Mundial de la Salud, dijo antes de la pandemia, yo creo que los datos son mucho más grandes, en realidad. La Organización Mundial de la Salud dijo que el 25% de los seres humanos van a experimentar antes o después en su vida un trastorno mental. Yo ya lo he experimentado. Pero ¿qué quiere decir que el 25% vayan a experimentar un trastorno mental? Pues que todo el mundo o lo va a experimentar en sus propias carnes o lo va a experimentar en alguien muy cercano, sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus amantes, sus amigos más íntimos, porque es por lo menos 1 de cada 4 personas. Vete a un cine una noche y cuando enciendan las luces, en un cine bien lleno de gente, y cuando enciendan las luces, mira alrededor para ver cuántos hay ahí con trastorno mental. Eso forma parte de lo que el ser humano es. Punto. Y hay que sacarlo también a la luz, hay que desmitificarlo, hay que normalizarlo, ¿no? Entonces, pues Pessoa era un neurótico de narices. Estaba muy tocado, naturalmente, como yo misma, ¿no? Pero no pasa nada con esto, ¿no? Daí vem o título do teu livro, O Perigo de Estar no Meu Perfeito Juízo, de estar à cuerda, não é? Vem daí, exatamente. Exacto. Mas tu estabeleces no teu livro uma relação entre a escrita e a doença mental. Por um lado, a doença mental é uma espécie de ferramenta para a escrita, e tu dás exemplos, e por outro, salva-o da doença, a escrita salva-o dessa doença mental, de coisas piores do que a morte, como por exemplo o suicídio. Ya, bueno, como digo en el libro, todos los expertos coinciden en decir que la locura, lo que llamamos locura, es decir, la psicosis, el trastorno mental grave, la doença mental grave, lo que llamamos locura no te hace artista, no te hace artista. Al contrario, te deshace. En la historia del arte, aquellos artistas que han caído en una crisis psicótica han dejado de crear, como por ejemplo Schumann dejó de componer, o como por ejemplo Hölderlin dejó de escribir poesía, ¿no? O sea que lo que llamamos locura no te hace artista. Lo que pasa es que mi teoría es que tenemos, los que hacemos cosas creativas, sean buenas o malas, porque yo creo que la cabeza del mejor artista está cableada igual que la del peor artista. No estoy hablando de la calidad de la obra, pero solo estoy hablando de dedicarte a hacer cosas artísticas, ¿vale? Los que hacemos cosas artísticas, yo creo que tenemos una cabeza cableada parecida a la gente con trastorno mental en muchos sentidos. Es decir, somos como primos, digamos, ¿no? La diferencia entre la gente con trastorno mental grave y nosotros creo que es una diferencia cuantitativa y no cualitativa. Eric Kandel, que fue premio Nobel de Medicina, dice que absolutamente todos los trastornos mentales se deben a un problema en las conexiones neuronales, en las conexiones entre neuronas, a un defecto en esas conexiones. O están hiperconectadas, o están poco conectadas, o están mal conectadas. Entonces, la cabeza de la gente que se dedica a cosas creativas tiene también diferencias de conexión parecidas a las de la gente con trastorno mental. Por ejemplo, una cosa que nos une es la falta de madurez cerebral. El cerebro... as pás, as pessoas altamente sensíveis que tú falas. Sí, pero esa es otra cosa, Estoy hablando de la falta de madurez cerebral. El cerebro tarda mucho en madurar. No madura hasta los 30 años. Hasta los 30 años de edad no madura. Entonces, uno de los pasos más importantes en el camino de la madurez se produce en la primera pubertad.
en la primera adolescencia. Hasta ese momento, el cerebro del niño está hiperconectado. Todas las neuronas están conectadas con otras neuronas. Es como una tormenta eléctrica aquí en la cabeza, ¿no? Por eso los niños tienen esa imaginación maravillosa, inventan tantas cosas, se inventan hasta amigos invisibles que ellos ven, ¿no? O sea, que realmente es una cabeza como delirante. La cabeza del niño es una cabeza delirante, porque está súper conectada. Entonces, en esa primera pubertad, en los primeros años de la adolescencia, se produce uno de los pasos más importantes de la maduración del cerebro y consiste en que el cerebro corta las conexiones que no son útiles para centrar el cerebro en lo útil, que eso es muy bueno para la supervivencia de la especie. Es decir, para centrar el cerebro en cazar bien mamuts, en recolectar sin envenenar a la tribu, en buscar una pareja adecuada, en tener hijos y criarlos y mantenerlos vivos hasta que esos hijos también pueden tener hijos. Todas esas cosas son importantísimas para la supervivencia de la especie. Pero resulta que hay entre un 20 y un 25% de la humanidad, un 20% más o menos de la humanidad, que no pasa por esa fase de maduración. Es decir, que se salta esa fase de maduración, su cerebro no madura del todo nunca, porque su cerebro no se cortan las conexiones. Entonces siempre está hiperconectado. Y entre ese 20% que no pasa por esa fase de maduración, están la gente con trastornos mentales, con problemas mentales, y la gente que nos dedicamos a cosas creativas. Entonces ahí ves ya un paralelismo entre nuestro cerebro y el de la gente con trastornos mentales. Ahí hay algo parecido. Lo que pasa es que yo creo, como digo, que la diferencia es cuantitativa y no cualitativa. Creo que el cableado, la manera en que nuestras neuronas se juntan, que se juntan de una manera no normal, en el sentido que no es como funciona el cerebro de la mayoría de la gente. En nuestro caso, esas diferencias son menores y esos fallos en las conexiones son menores, y en el caso de la gente con trastornos mentales graves, como una psicosis, creo que son fallos catastróficos, ¿no? Son fallos mucho más grandes. Por eso digo que creo que la diferencia es quantitativa e não qualitativa. Mas são muito criativos e essa criatividade e imaginação, pode permitir, por exemplo, que tu vivas situações incríveis, não é? Que enquanto estás na tua vida normal, imaginas nas mesmas circunstâncias se alguma coisa se alterasse e como é que tu verias essa situação. Estou-me a lembrar de duas histórias que nos contas aqui do terremoto em Cascais. Sí. E o terremoto en Cascais y do velho suculento. También en Cascais. También en Cascais. No, sí, pero es que en mi cabeza, como no ha sido podada, como no han sido cortadas las conexiones, mi cabeza sigue como la de los niños, imaginando todo el rato, sola. Y va sola, mi cabeza va sola. Entonces yo voy caminando por la calle y de repente se me ocurren cosas que yo no me paro a pensar, son cosas que se le ocurren a mi cerebro. O estoy esperando un ascensor, que a lo mejor lo espero todos los días, y de repente, un instante antes de que se abran las puertas, imagino que va a haber un cuerpo muerto, enroscado sobre un charco de sangre, ¿no? Lo veo, es que lo veo. No sé por qué se me ocurre. Y son todas esas imaginaciones, la inmensa mayoría de esas imaginaciones atraviesan mi cabeza y se van. Y no terminan, no sirven para nada. No terminan en un cuento, ni en una novela, ni en nada. No sirven para nada. Pero muy de cuando en cuando, una de esas imaginaciones que de repente aparecen en tu cabeza, que son como sueños que sueñas con los ojos abiertos, sueños de día,
Bueno, una de esas imaginaciones de repente no sabes por qué, te emociona muchísimo, te turba muchísimo, te encanta, te vuelve tan curiosa por saber qué más va a pasar ahí y tal. Te emociona tanto que no te cabe en el pecho, no te cabe en la cabeza. Y entonces dices, yo esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo. Y ahí es cuando empieza una novela. A esa imagen yo lo llamo el huevecillo, el huevo pequeñito, ¿no? Entonces, puedo contar, por ejemplo, porque explica muy bien cómo es esa creatividad, lo del terremoto de Cascais. Sí. Un día yo estaba en Cascais, en donde me encierro a escribir y me encanta. Y llegaron unos amigos españoles y, y me hicieron salir de mi encierro y quedé con ellos en el centro de Cascais. Entonces salí a verlos en una cafetería y yo vivo como a 2 kilómetros de Cascais. Salí a verlos y empecé a caminar hacia el centro corriendo porque llegaba tarde, bastante deprisa, pum, pum, pum. Y mientras iba caminando hacia la cafetería a ver a mis amigos, de repente, ¡plum!, se me ocurrió una de estas imaginaciones locas, ¿no? Que empezó, ¿y si siempre empiezan así? ¿Y si hubiera un terremoto? Que como bien sabes puede haberlo, porque se está esperando desde hace mucho otro terremoto en la zona, ¿no? En Lisboa y tal. Bueno, ¿y si hubiera un terremoto? Entonces, a partir de ahí, empecé a imaginar el terremoto, mientras a partir de ahí te divides. Por un lado está tu persona imaginaria que está viviendo ese terremoto y por otro lado está tu cuerpo que sigue automáticamente por la calle abajo hacia la cita con tus amigos. Mi cuerpo iba caminando y yo estaba viviendo un terremoto. Entonces inmediatamente sentí el terremoto, el ruido, la calle haciendo así, los adoquines, las piedras saltando, los coches saltando también. Bueno, terrible, ¿no? Acaba el terremoto, todo el mundo asustadísimo, claro. Entonces yo ya no sigo hacia la cita con mis amigos. Esto en la imaginación. En la realidad, mi cuerpo sí seguía hacia la cita con los amigos, pero en la imaginación no. En la imaginación yo ya no seguía y me volvía a mi condominio a ver qué había pasado con mi casa. Entonces llego corriendo al condominio, maravilla, mi casa no se habían caído las casas. Estaba todo el mundo en la calle, muy asustado, algunos coches sonando la alarma de los coches, ¿no? Llego a mi portal, mi piso está en un 4.º piso, así que subo por las escaleras corriendo pensando en mis caos, ¿no? En mis cadelas, en mis pobres perras que las había dejado en casa, claro. Entonces ya desde el portal las oigo ladrar y llorar. Entonces subo corriendo por las escaleras y llego al descansillo y ya cuando me huelen ladran desesperadas, rascan la puerta. Entonces llego, voy a abrir la puerta, meto la llave y me doy cuenta de que con el temblor el marco de la puerta se ha movido, la puerta está encajada y no puedo abrirla. Bueno, las perras desesperadas, llorando. Y yo desesperada, horror, ¿qué hago? Porque no voy a llamar a los bomberos, que deben de estar, los bomberos deben de estar, imagínate con qué trabajo después de ese terremoto, no les voy a llamar para poder coger a mis perras. Y mis perras ahí solas, las cadelas, las pobres, ¿no? Desesperada. Entonces el vecino sale y me dice, oye, y a lo mejor puedes pasar por la terraza, por el balcón, ¿no? Y efectivamente digo, pues sí, porque dejé la ventana del balcón abierta. Entonces entro en casa del vecino y en ese momento mi cuerpo real llegó a la cafetería con mis amigos y se acabó el terremoto. Pero lo interesante de este cuento, que lo cuento en El peligro de estar cuerda, en el libro, es que demuestra cómo se crean las novelas, porque lo interesante es que cuando yo en mi imaginación llego al descansillo, a mi puerta, no es que yo me dijera, ¿y ahora qué puedo imaginar
para darle más emoción a esta historia que me estoy inventando? ¿Qué se me puede ocurrir? ¿Qué voy a inventar? ¿Voy a inventar algún problema para darle más emoción? No, yo no hice eso, nada. Yo simplemente me imaginé llegando ahí y fue cuando en mi imaginación quise abrir la puerta, cuando me enteré de que la puerta estaba encajada y no podía abrirse. Así que son como cosas que vives de verdad. Es una vida paralela, imaginaria. Las novelas son vidas paralelas y las vas viviendo en esa realidad imaginaria. E nas produções artísticas, tu falas essencialmente, eu não estive a contar, mas os exemplos que tu referes são maioritariamente mulheres. ¿Son qué, perdón? São maioritariamente, são a maior parte dos exemplos que tu dás são de mulheres. E há uma. Há uma Fíjate, sí, eso ha sido una cosa muy curiosa, porque no, doy muchísimos ejemplos de si los de homens. cuentas, a lo mejor son Ok. iguales hombres que mujeres. Ah, Pero sim. lo interesante, doy muchísimos ejemplos de hombres también, pero lo interesante es que hubo 3 historias de mujeres que empezaron a crecer y ocuparon más espacio. Yo no lo decidí, yo no decidí que fueran mujeres, ni siquiera decidí darles más espacio, se dieron ellas mismas más espacio. Y luego Mas después de haber publicado el libro, me he dado cuenta además que tiene sentido, que tiene un sentido que yo no había advertido, que no había sido consciente de ello. Porque una de las historias que se cuenta es la de Silvia Plath. Esa se cuenta, es una historia muy larga, se cuenta toda la historia y es una historia muy triste, porque Silvia Plath se mata con 30 años, se suicida con 30 años. Entonces, esa es una historia de una mujer que lucha contra el trastorno mental y pierde, digamos, ¿no? Otra historia que toma más espacio es la de Emily Dickinson. Emily Dickinson, como sabemos, pues tuvo una vida muy difícil. Ahora sabemos por qué. Porque probablemente fue violada por su padre y quizá por su hermano de niña. Hubo un momento en su vida en que se encerró en su habitación y no volvió a salir en los 20 últimos años de su vida. Tuvo una vida con muchos problemas mentales, pero escribió una obra maravillosa. Durante su vida solo publicó 7 poemas, pero a su muerte se encontraron 1700, me parece que son, maravillosos que la han convertido en una de los grandes poetas norteamericanos. Y murió a los 60 años. Entonces, es la historia de una mujer que lucha toda su vida contra el trastorno mental y que ni gana ni pierde. Se queda, como decimos en español, en tablas. Ni gana ni pierde. Se queda en la mitad, ¿no? No gana el trastorno mental, no gana ella tampoco. Se quedan los dos a la mitad. Y luego la tercera historia es la de Janet Frame, una escritora neozelandesa maravillosa, con la que el libro termina, de hecho, ¿no? Que la encerraron 10 años, desde los 20 a los 30 años, en un psiquiátrico a la fuerza, con una etiqueta equivocada de esquizofrenia. Le dieron 200 electroshocks terroríficos, en fin, una vida durísima. Pero Janet Frame consiguió salir de ahí, consiguió hacerse una escritora importantísima, consiguió construirse una vida digna y magnífica. De hecho, termina el libro con ella. Es el caso de una mujer que lucha toda su vida contra el trastorno mental y gana. ¿Te das cuenta? Yo no me había dado cuenta de que hay ese... É a fortuna que ela deixa ao irmão, é essa, não é? Janet Frame. Deixa ao irmão, porque acha que ele teve uma vida muito, muito pouco afortunada. Y al contrario que ella dice, al contrario que yo he tenido una vida muy, muy afortunada solo porque escribe. No meio dessas desgraças Es maravillosa, sí. Mas também referes a Clara Schumann,
Sí. que impressiona também a forma como ela se refere à sua criatividade e à impossibilidade de concretizar por ser mulher. Sí, pero eso es por la ignorancia, porque Sim. esa es una de las cosas tremendas que nos ha pasado a las mujeres, que como cuando morimos, morimos para siempre, porque la historiografía patriarcal impide que que te coloquen en los libros de historia y que te enseñen, pues entonces las mujeres cada vez hemos tenido que empezar de cero, cuando no era cierto que empezábamos de cero. Clara Schumann escribía, era una pianista maravillosa y era una compositora estupenda y de hecho compuso varias piezas que están en el repertorio de su marido con el nombre de ella, ¿eh? Nunca le quitó el nombre, pero que hasta ahora pues se ponían en los discos de su marido. Ahora están empezando a sacarse discos de ella sola. Pero compuso muy poco, porque en un momento determinado dice en su diario, en algún momento tuve la loca ambición de ser compositora, pero luego me dije, si ninguna mujer antes que tú lo ha conseguido, ¿cómo lo vas a conseguir tú? Y dejó de componer. Y esto era falso, porque antes que ya ha habido millones de compositoras impresionantes, importantísimas, como Hildegarde de Bingen en el siglo XII, que creó unos oratorios que han sido el germen de la ópera, por ejemplo, ¿no? Entonces, millones de mujeres compositoras importantísimas, pero como los historiadores no las han recogido, ella no las conocía. E incluso coetáneas, en ese momento en Europa había montones de compositoras importantísimas, pero no se conocían entre ellas. Entonces, esto es una tragedia por lo innecesario y por lo falso, ¿no? De un sistema, de una historia completamente mutilada. La historia en la que nos han educado a todos y a todas es una historia muy mal hecha, mutilada y completamente irreal. Una historia que es una mentira total. Abordas também um tema que é perturbador, evidentemente, que é o envelhecimento e aquilo que tu dizes é inexorável cereja, que é a morte. Eu vou ler um excerto do livro que se refere bem a esta situação. Hoje olho para trás, a partir da surpresa vertiginosa de me ter levantado da cama esta manhã, sendo tão velha, e a minha vida anterior parece-me um conjunto de fotografias que não tenho bem a certeza de serem minhas. O meu passado é como se pertencesse a alguém muito próximo, uma irmã talvez, uma gêmea, uma dupla. Na vida real só tenho um irmão, o meu querido Pascoal, 5 anos mais velho do que eu. Mas na minha vida imaginária, nessa outra realidade de papel que fui construindo na minha cabeça, abundam as figuras fraternas femininas. Tenho uma gêmea a louca da casa, que é essencial para o enredo, e a quem, além disso, dedico o livro. Em O Coração do Tártaro e em A Carne, tenho outras 2 irmãs que são importantes e que funcionam como reflexos invertidos das protagonistas. E o mais curioso é que, com o passar do tempo, também se deu um desdobramento similar na vida real, porque há uma certa impossibilidade de nos reconhecermos plenamente no eu que já fomos. Sinto que aquelas rosas de ontem são, de algum modo, diferentes de mim, da mesma maneira que não sou totalmente eu na velha que hoje me sequestrou. O pior de envelhecer é que não se envelhece, dizia Oscar Wilde numa das suas muitas frases célebres e com razão. Não consigo incorporar-me na minha verdadeira idade. Não percebo como cheguei a isto. Não descubro ao certo em que momento da minha juventude me perdi. Como caí no buraco de verme espaço-temporal que me trouxe até este momento.
A idade é uma traição do corpo. Por dentro, como afirmava Wilde, nunca se envelhece. Por acréscimo, esse corpo conspirador e desleal conta com a colaboração da sociedade no golpe de Estado que executa contra nós. Nada é tão triste como a jubilação. A jubilação é a reforma, que nós utilizamos aqui a palavra aposentação, reforma. Já não a própria, mas de todos os que nos rodeiam. De repente, chega um dia em que começam a desaparecer o dentista, o médico de família, o mecânico da oficina de automóveis, a nossa gerente de conta no banco, a farmacêutica, o dono do restaurante onde vamos há 30 anos, a livreira. Não morreram, reformaram-se. Uma enorme vassoura cronológica varreu-os, ou seja, apagou-os. Já não conhecemos ninguém à nossa volta. A névoa vai descendo e tudo se esvai, enquanto o nosso ser mais íntimo, aquele eu emocional com o qual nos identificamos, que é e será eternamente jovem, se retira pouco a pouco para um canto cada vez mais remoto do nosso cérebro. Então, Pues sí, el retiro, la reforma, como decís, es sorprendente, es tremendo. Como- Y luego otra cosa que es la que no tiene ninguna gracia es cómo se va muriendo la gente, ¿no? Y ya no es que se te muera la gente querida, que eso es una mutilación tremenda, es que se te muere la gente conocida, es decir, de repente empiezan a morirse compañeros de la universidad que hace 40 años que no has visto, pero que conocías, ¿no? Siempre digo que están talando, están cortando el bosque del que soy árbol. Entonces los árboles de mi bosque, del bosque que yo soy árbol, están cayendo todos alrededor. Y esa es la poca gracia que tiene morirse, sí, tiene muy poca gracia. Y envejecer, que te pone más cerca de la muerte y del deterioro, muy poca gracia, ¿no? Yo creo que toda la vida he tenido horror a la muerte. La gran mayoría de las personas viven como si fueran inmortales, salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen y yo, por ejemplo, que estamos obsesionados con la muerte todo el rato y sabemos, ¿no? Como decía Cicerón, que debía ser otro neurótico parecido, Cicerón decía, siempre he sabido que soy mortal. Pues eso, nunca se te olvida que eres mortal, ¿no? Entonces yo creo que escribo para perderle el miedo a la muerte, de hecho. Creo que escribo para perderle el miedo a la muerte. Y yo recuerdo que cuando era joven, cuando tenía 20 años, miraba por el rabillo del ojo a la gente mayor de 60 y me horrorizaban, ¿no? La gente mayor de 60. No solo porque me parecían viejísimos, que me parecían viejísimos, por supuesto, pero sobre todo porque yo miraba a la gente mayor de 60 y me decía, pero fíjate, míralos, se levantan, sonríen, se van a tomar unos vinos en el bar, se van a comer, se van al cine, están tan contentos. ¿Cómo pueden hacer todo eso cuando están tan cerca de la muerte? Me decía yo, ¿no? Yo pensaba con 20 años, si yo tuviera su edad, estaría metida debajo de la cama aullando de miedo. Y ahora tengo más edad, bastante más edad, que 60, y no estoy debajo de la cama aullando de miedo por el momento. Entonces, algo bien habré hecho. Algo bien habré hecho. Y eso que he hecho bien ha sido escribir. Gracias a mis novelas creo que he ido perdiéndole un poco el miedo a la muerte. É isso a função um pouco da arte também. Julgo que é isso que se deduz do teu livro. A arte, não só para quem produz, mas quem usufrui dela. Sí, creo que el arte nace del dolor de perder. Y la vida es pérdida, vivir es perder, vivir es deshacerse e ir perdiendo cosas. Entonces el arte nos da la capacidad de soportarlo y de convertir ese sucio deterioro y esa sucia pérdida de las cosas
en algo bello que no nos destruya. Hay una frase que me encanta, que es fíjate, ahora se me ha ido el nombre del pintor, que siempre está en el libro, ¿no? Pero que es de un pintor abstracto francés que ya ha muerto, y que dice, la frase es maravillosa, dice: el arte es una herida hecha luz. El arte es una herida hecha luz. Y es verdad, ¿qué podemos hacer con las heridas de la vida sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan, ¿no? Entonces, para mí esa frase es como un lema, y yo creo que esa es la función del arte, justamente convertir en luz el dolor, convertir en luz el dolor para que no nos destruya. Para além de tudo mais, tu associas também a escrita àquilo que designas por momentos oceânicos. E, portanto, sair da nossa pequenez e tomarmos parte naquilo que é a energia, digamos assim, global. Sí, son momentos místicos, ¿no? Son momentos que forman parte de lo que es el ser humano. El misticismo forma parte de eso, esos momentos en donde uno se diluye en el mundo, ¿no? El yo desaparece y tú te mezclas con el mundo. Por eso se llaman momentos oceánicos, porque te conviertes en una gota del océano, ¿no? Es el satori japonés también, ¿no? El satori, son momentos de empatía plena con el mundo, ¿no? Y pueden surgir por un momento de belleza con la naturaleza, muchas veces surgen con el contacto con la naturaleza en un atardecer especialmente bello, tal, pero pueden surgir muchas veces, no sabes bien por qué, caminando por la calle en un momento, ¡fa!, te puedes ir a esa especie como de comunión con el mundo, comunión con el universo. Entonces es un momento maravilloso porque aparte al salir de ti misma, sales de tu muerte, eres eterno, te has convertido en universo, ¿no? En ese instante, ¿no? Y yo tengo bastante tendencia a tenerlo, me pasan bastante a menudo, depende, hay épocas mejores y épocas peores, ¿no? Pero vamos. Y yo creía que era bastante común para todos, pero parece ser que no, que hay gente que lo tiene menos veces y hay gente que lo tiene más veces. Debe de ser también una cosa de las conexiones neuronales, debe ser. Agradecemos-te imenso, Rosa, teres vindo, teres estado aqui a conversar connosco deste teu livro que é tão provocador, desafiante. Eu dizia que é desafiante mesmo para nós pensarmos em todas estas situações. E um beijinho muito grande e muito sucesso para ti também. Muchos beijos y muito obrigada por vuestro cariño y por todo. Muito obrigada, de verdad. Um beijinho, Beijinho. Chao, chao. Chao, chao.